Vamos a ir a 1 Timoteo capítulo 3. Voy a motivarlos esta tarde a que por favor tomen nota. 1 Timoteo 3, verso 16. Yo quiero que ustedes escriban estas cosas mientras vamos a escribir. Vamos a comenzar. Vamos a cubrir en esta tarde 3 cosas. Primero, por favor escriban. Vamos a descubrir primero el secreto del poder de América. Segundo, vamos a descubrir el secreto del poder del papado. ¿Qué 2 cosas por ahora? El secreto del poder de América. Este va a ser un estudio solemne. Vamos a estudiar nuestras Biblias. El secreto del poder de América. Segundo, el secreto del poder papal. Y tercero, el secreto de Cristo para nuestra salvación. Estas 3 cosas vamos a cubrirlas en estos momentos. Primero, el secreto del poder de América. Segundo, el secreto del poder del papado. Y tercero, el secreto de Cristo para nuestra salvación. 1 Timoteo capítulo 3, verso 16. ¿Estamos allí? Padre Celestial, abrimos tu palabra y deseamos la verdad presente. Bendícenos, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 1 Timoteo 3:16 dice, y sin controversia, grande es el misterio de la piedad. No olviden esta escritura, porque cuando terminemos vamos a llegar en círculo completo. Dice, y sin controversia, grande es el misterio de la piedad. ¿Qué es lo que estamos cubriendo en esta tarde? Primero, el secreto del poder de América. Segundo, el secreto del poder papal. Y tercero, el secreto de Cristo para nuestra salvación. ¿Está claro esto? Vamos entonces a ir al libro de Eclesiastes capítulo 1. Y tengamos en cuenta en el verso 9 que Jesús nos dice que lo que fue es lo que será, y lo que Él sí ha hecho en lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Nosotros podemos entender lo que hay en el pasado, y lo vamos a entender hacia el futuro. En la gran controversia, página 583, párrafo 4 dice, no basta tener buenas intenciones, no basta tampoco hacer lo que se cree justo o lo que los ministros dicen serlo. La salvación de nuestra alma está en juego y debemos escudriñar por nuestra cuenta las santas escrituras. Por arraigadas que sean las convicciones de un hombre, por muy seguro que esté de que el pastor sabe lo que es verdad, nada de esto debe servirle fundamento. Él tiene un mapa en el cual van consignadas todas las indicaciones del camino para el cielo y no tiene por qué hacer conjeturas. Entonces en Eclesiastés 1:9 se nos dice, lo que fue es lo que será, y lo que ha sido hecho es lo mismo que se hará, y no hay nada nuevo debajo del sol. Entonces, si nosotros vamos a estudiar, si entendemos el secreto del poder de América, el secreto del papado, el secreto de Cristo, ¿y quién va a revelar estos secretos para nosotros? Pues vamos a saber qué es la Biblia. Vamos a ir a Daniel capítulo 2. Miremos el verso 19. Dice, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo. ¿Qué fue revelado a Daniel? El secreto. Y saltémonos al verso 21, dice, y él cambia los tiempos y las sazones, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Leamos ahora el verso 22. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en las tinieblas y la luz mora con él. Él nos revela eso a nosotros. Ahora saltémonos al verso
28. Dice, mas hay un Dios en el cielo. ¿Qué hace Él? Él revela los misterios. Y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer cuando en los postreros días. Tu sueño y las visiones de tu cabeza sobre tu cama es esto. Entonces Dios nos revela lo que es lo que va a acontecer en los postreros días, lo que es el secreto de América, el secreto del papado y el secreto de Cristo. Salmo 25, 25:14. Vamos a descubrir los secretos que ya dijimos aquí local, para aquello local y aquellos en línea. Dice Salmo 25:14. El secreto de Jehová es para quienes. ¿Quién tiene estos secretos? ¿Para quién Dios revela los secretos? El secreto de Jehová es para los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Amós capítulo 3. ¿A dónde vamos, amigos? Y esta escritura es crucial porque el secreto va a ser revelado a aquellos que temen a Dios. ¿Y qué es temer a Dios? Es tener victoria sobre el pecado para darle gloria a Dios. Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal, el camino y la boca perversa aborrezco. Amós 3:7, la Biblia nos dice que Dios nos va a revelar nuestros secretos, el secreto de América, el secreto del papado. Es tiempo para que nosotros prediquemos estos secretos al mundo. Amós 3, por eso es que este tema ha sido escogido para el cerrar este sábado. Nosotros vamos a traer algunos fragmentos del pan de verdad presente para nuestros amigos, para nuestros vecinos. Amós 3:7 nos dice, seguro, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a quienes, a sus siervos los profetas. ¿Y qué hacen los profetas? Ellos profetizan. Luego, ¿cuál es cuando Dios revela el secreto a sus profetas? ¿Qué es lo siguiente? Que nosotros necesitamos profetizar de nuevo. Apocalipsis 10:11 nos dice, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez ante muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Vamos a ir más profundo y vamos a ir a Apocalipsis 14:9. ¿Y qué tenemos que profetizar? Tenemos que profetizar el último mensaje de advertencia que está en Apocalipsis. Es el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. No voy a ir sobre todo, sino me voy a enfocar en el verso 9. Dice, y el tercer ángel le siguió diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Entonces, ¿quién es la bestia? ¿Dónde encontramos esta bestia? Es el papado. ¿Y dónde se encuentra esta Biblia en la escritura, especialmente en Apocalipsis? En Apocalipsis 13 lo encontramos allí. Vamos a ir a Apocalipsis 13, el verso 1, el verso 2. Allí encontramos el papado. Y el papado es una bestia compuesta. Este es la bestia que es como un leopardo. Y dice, verso 2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y ahora, esta es una bestia compuesta. Miremos la pantalla.
Y basado en el capítulo 7 de Daniel, estas partes que componen el poder papal, ¿qué naciones están representadas por estas partes? ¿Qué naciones son, por ejemplo, como la bestia, como el león, basado en Daniel 7, ¿qué es? ¿Quiénes son? Es Babilonia. Ahora, el oso, ¿a quién representa el oso basado en capítulo 7? Son los medopersas. Amigos, los adventistas del séptimo día estamos construyendo sobre ladrillos, sobre bloques. ¿Y quién es el leopardo en Daniel 7? Es Grecia. Y el dragón le da poder y le da autoridad. ¿Quién representa el dragón? Es el poder romano y también tipifica a Satanás. Hay dos naciones. En Daniel 8 tenemos dos naciones. En el capítulo 8 encontramos las dos naciones, que es Grecia y Roma. Grecia y Medopersia. Ahora, ¿qué animales están siendo usados para representar a los persas y a la Grecia? Entonces, en el capítulo en Daniel 8 encontramos que el carnero está representando a Medopersia y el macho cabrío representa a Grecia. Vamos a ir a Daniel 8, el verso 5. Dice, en la parte izquierda superior es el carnero, el macho cabrío. En el verso 5 dice, y mientras yo consideraba aquí un macho cabrío, en el verso 6 se nos habla de un carnero, y en el verso 7, ¿qué animal vence a otro? Dice, y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió, o sea, el macho cabrío, y quebró sus dos cuernos, porque en el carnero no había fuerza para pararse delante de él, y lo derribó por tanto en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su mano. Y el macho cabrío se engrandeció en gran manera. Ahora el verso 20 y el verso 21 nos explica que el carnero que tenía dos cuernos son los reyes de Medopersia, y el macho cabrío es el rey de Grecia. ¿Están seguros? ¿Cuántos cuernos tenía el carnero? 2. Y el macho cabrío tenía 1. ¿Y cuál conquistaba al otro? El macho cabrío de un cuerno conquista al carnero que tenía 2 cuernos. Y basados en Eclesiastés capítulo 1, 9, Dios no conoce el fin desde el principio. Y aquí tenemos entonces el carnero con dos cuernos es conquistado por el macho cabrío. Esto nos está diciendo que va a haber una crisis en el tiempo final, basado en el libro de Daniel. ¿Qué nación es ahorita representada como una nación de un cuerno, aparte de Grecia? El cuerno pequeño en Daniel es el papado. ¿Ustedes saben qué texto dice esto? Vamos a ir a Daniel 7, verso 20. Menciona el cuerno pequeño. ¿Quién es el poder del cuerno pequeño? Ese cuerno pequeño es el papado. Y la Biblia nos dice que este poder papal, la jerarquía de Roma papal, incluso el papado, es llamado el cuerno pequeño en los últimos días. Capítulo Daniel 7, 20. La Biblia nos dice asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que había subido, delante del cual habían caído 3.
Y, es, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandezas y parecía más grande que sus compañeros. Ahora, en el verso 21 dice, veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta tanto que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y vino el tiempo y los santos poseyeron el reino. No es esto está hablando del primer advenimiento y el segundo advenimiento. El segundo advenimiento, luego hay un poder que es un cuerno pequeño que crece y destruye a tres cuernos, y que él va a crecer hasta la segunda venida de Cristo. En el libro en la Biblia, en Apocalipsis, ¿cómo se llama? ¿A qué nación se llama que tiene dos cuernos en Apocalipsis? Vamos allá. Apocalipsis 13:11. Grecia tenía dos cuernos. ¿Tenía cuántos cuernos? Uno. Y Medo-Persia tenía dos. ¿Y qué animal conquista a otro? Grecia, el macho cabrío con un cuerno, conquista al carnero Medo-Persia que tenía dos cuernos. En el tiempo futuro, ¿qué poder tiene un cuerno? El papado, ya lo vimos. ¿Y qué otra nación tiene dos cuernos? América, que es Apocalipsis 13:11. ¿Qué significa? Que el papado con un cuerno va a conquistar América. Porque la Biblia nos dice que América formará una imagen de la bestia. Si usted forma una imagen de la bestia, ¿a quién es semejante a quién? Entonces, en el siglo XVI, el América era un poder antipapal, y ahora en el tiempo futuro se va a pasar a ser semejante a la bestia a nivel espiritual. Vamos a ir a Apocalipsis 13, en el verso 11. ¿Estamos allí? Apocalipsis 13:11 encontramos la bestia de dos cuernos. Dice, después vi otra bestia que subía ¿de dónde? De la tierra. ¿Cuántos? Dice, y tenía dos cuernos semejantes a los de ¿qué? A los de un cordero. Pero ¿qué va a pasar? Él va a hablar como un dragón. Este es América en la profecía. Amén. Por favor, lean el libro de la gran controversia, el capítulo La ley de Dios inmutable. Esto es Estados Unidos en la profecía, América en la profecía. Y vamos a ir al verso 14. ¿Qué va a formar América? Ella va a formar una imagen. Y cuando Estados Unidos sea conquistado por el papado, ¿qué representan los dos cuernos de esta bestia en América, de América? La bestia con dos cuernos es republicanismo y el protestantismo. A pesar de que usted no lo sepa, por favor escriba estos son dos cuernos que se señalan ¿a quién? Al protestantismo y al republicanismo. Y estos dos poderes representan el secreto de América. ¿Qué estamos estudiando? El secreto de América, el secreto del poder papal y el secreto de Cristo para nuestra salvación. Muy bien, vamos a leer, hermanos, la gran controversia. Aquí, ¿qué nación, este animal, a qué nación representa? El bisón representa a América. Pero miren lo curioso. En mayo 9 del 2016, el presidente Obama firma ley declarando al bisón como mamífero nacional.
El presidente Obama firmó el lunes la Ley del Legado Nacional de Bisontes, que declara al bisonte como el mamífero nacional de los Estados Unidos. Este es América en la profecía. ¿Cuántos cuernos? 2. Ahora leamos la gran controversia, página. Tengamos muy en cuenta, no tenemos que estar dudando sobre la profecía, porque nosotros tenemos un mapa profético para señalarnos todos los puntos. La gran controversia, página 436, párrafo 1 en español. Dice en la parte inferior: el republicanismo y el protestantismo vinieron a ser los principios fundamentales de la nación. Estos principios son el secreto de su poder y de su prosperidad. Tengamos una pausa. ¿Cuál es el secreto y el poder de la prosperidad de América? El republicanismo y el protestantismo. Dice: los oprimidos y pisoteados de toda la cristiandad se han dirigido a este país con afán y esperanza. Millones han fondeado en sus playas, y los Estados Unidos han llegado a ocupar un puesto entre las naciones más poderosas de la tierra. La Biblia nos dice que América va a formar una imagen de la bestia. ¿Y cuál es el secreto del poder de América y de su prosperidad? Es el republicanismo y el protestantismo. ¿Alguno sabe qué significa el protestantismo? Protestar, sí, pero bueno, es la raíz, la palabra raíz. Pero ¿qué significa protestantismo? Es una iglesia que enseña en contra y rechaza las dogmas y las políticas, las falsas doctrinas del papado, o simplemente una iglesia que no tiene papado, una iglesia que protesta en contra de las dogmas y de las doctrinas del papado, y que pone la palabra de Dios por encima de cualquier iglesia visible. Este es protestantismo. ¿Quién? ¿Por qué dicen amén? Y de nuevo, por favor, síganme. ¿Cuál es el secreto del poder de América y de su prosperidad? ¿Qué dice? Es el republicanismo y el protestantismo. ¿Quién sabe cuál de estos poderes vendrá a final, llegará primero a su fin? ¿El republicanismo o el protestantismo? El protestantismo. Incluso había protestantes antes de que se estableciera un país. Entonces, ¿qué significa el republicanismo? El republicanismo es una nación sin rey. No hay monarquías. ¿Cuál llegó primero? El protestantismo. Entonces, si Dios conoce el fin desde el principio, si América estableció primero los principios del protestantismo y luego el republicanismo, significa que estos dos cuernos en América van a ser destruidos. ¿Y qué poder va a ser destruido primero? Si Dios conoce desde el principio todo, ¿cuál poder fue primero? El protestantismo. Ahora ustedes porque ¿hacia dónde vamos? ¿Qué pasó entre octubre 31 de 2016 y octubre 31 del 2017? ¿Qué pasó? Un año largo de celebraciones sobre la muerte del protestantismo. ¿Qué significa? ¿Cuántas iglesias en América firmaron este documento con el papado? Que el protestantismo en América ha muerto. ¿Ustedes ven hacia dónde vamos? Luego, si el secreto de América para su poder y su prosperidad son estos dos cuernos, el republicanismo y el protestantismo, ahora, si el protestantismo es muerto, ¿qué va a pasar entonces con el
poder y la prosperidad de América va a comenzar a disminuir. Y es por eso es que nosotros encontramos este texto de julio 23 del 2015, que en octubre 31 del 2017 el protestantismo había muerto. Y aquí encontramos la declaración de la Unión Luterana Mundial y el Concilio Pontificio para la Promoción de la Unidad, que el 31 de octubre del 2017 es la conmemoración de terminar el protestantismo. Y el primer párrafo dice: el 31 de octubre del 2017, último día del año de la conmemoración ecuménica común de la Reforma, estamos muy agradecidos por los dones espirituales y teológicos recibidos a través de la Reforma, diciendo que la protesta ha terminado. Y en América, hermanos, está claro esto, hermanos. Si cada iglesia protestante de América firmó este documento que la protesta terminó, no, solamente algunas de las iglesias firmaron el documento con el papado diciendo que el protestantismo ha terminado. Y las otras denominaciones en América protestantes firmaron algún documento con el papado diciendo que ya no vamos a protestar, sino que nos vamos a unir con ustedes. Sí, el primer documento, ¿qué documento fue el primero? 1994 firmaron el documento Evangélicos y Católicos Juntos, que terminó que el protestantismo. Dice en la declaración de reconciliación: nosotros juntos, católicos, evangélicos y católicos, confesamos nuestros pecados contra la unidad que Cristo quiere para que todos sus discípulos. Luego llega en 1999 la declaración conjunta sobre la justificación por la fe entre los luteranos y los católicos, los metodistas y los católicos y la Iglesia Reformada de Inglaterra. Y ahora llegó el 2004. ¿Qué pasó en el 2004? Por primera vez, dice, a los evangélicos, americanos y católicos se unen en una organización ecuménica. Por primera vez. ¿Y cómo se llama este documento? Iglesias Cristianas Juntas. ¿En qué año fue esto? En el 2004. Pero dice ahí que la Convención Bautista del Sur Evangélica no firmó este documento. ¿Pero en qué año se unieron con los católicos? En el 2009 la Convención Bautista del Sur se unió a los católicos. ¿Y cómo se llamó este documento? ¿Se llamó qué? Se llamó la Declaración Manhattan. Pongan por favor, entonces, desde 1994 al 2017, ¿qué cuerno en América ha sido roto? El protestantismo. ¿Y qué va a pasar con el poder y la prosperidad de América? El poder de América está cayendo y la prosperidad de América está cayendo, porque el poder, el secreto de su prosperidad es republicanismo, es protestantismo. Pero ahora, si las iglesias protestantes se han devuelto a Roma, al papado, al papado, entonces el protestantismo ha terminado y ese cuerno ha sido roto. Ahora, en Daniel 8, el macho cabrío de un cuerno, el macho cabrío no rompe uno de los cuernos del carnero, son rotos los dos cuernos. Entonces, ¿qué cuerno hace falta para ser roto en América? El republicanismo. ¿Estamos entendiendo esto, mis amigos? Luego, ¿cuál de los cuernos ha sido roto? El protestantismo. Acuérdense que el poder y la prosperidad de América se ha ido. Hay una ilusión, hay un engaño que se está dando en el contexto del poder y prosperidad. Miremos cómo el enemigo está engañando a los americanos.
¿En qué entidad América dice que muestra el poder? ¿Qué piensan los americanos, los líderes americanos, o señalan que esto muestra el poder de América? El poder militar. El poder militar es un engaño, es una ilusión. Ahora miremos esto, hermanos. Ahora, aquí tenemos a Trump diciendo que Trump considera el poder como la fuerza militar y las armas nucleares son el ápice de este poder. Dice, el plan de recorte de impuestos de Trump promueve el crecimiento y la prosperidad. Entonces, el Congreso, ellos están creyendo que el poder de América es el poder militar, y entonces el Congreso está poniendo mucho dinero en esto, pero basado en la historia. ¿Cuál es el secreto del poder y la prosperidad de América? No el poder militar. Si fuera así, entonces ¿cómo han ganado? ¿Por qué no han ganado las guerras? ¿Ustedes han leído la historia? No es el poder militar, sino basado en la historia. ¿Cuál ha sido el secreto del poder de América y su prosperidad? Es republicanismo y protestantismo. Esto es un engaño. A que ellos creen que es la prosperidad, hacia que les señalan, hacia el militarismo, y también hacia dónde, hacia Wall Street. Ambas casas del Congreso, hermanos, con relación a qué es lo que están diciendo ellos. El plan de recorte de impuestos de Trump promueve ¿qué? El crecimiento y la prosperidad. Están ellos diciendo que esto va a retornar de nuevo el poder de América a su prosperidad. Pero amigos, ¿cuál es el secreto del poder de América y su prosperidad? Republicanismo y protestantismo. Y si nosotros queremos regresar a América a su poder de prosperidad, ¿qué principios deben mantenerse y fortalecerse? El republicanismo y el protestantismo. Pero entonces movámonos. ¿Qué cuerno ha sido roto hasta ahora? El protestantismo. ¿Y cuál cuerno es el que sigue? El republicanismo. Entonces hablemos del republicanismo. Entonces, ¿cuándo este poder va a ser roto? Con la ley nacional dominical, cuando la marca de la bestia sea impuesta. Cuando el protestantismo, el republicanismo va a ser roto. Vamos a ir a Apocalipsis 13 y notemos lo que dice en el verso 11. Dice, y después vi otra bestia que subía a la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero que hablaba que como un dragón. Verso 12. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella que adorar la primera bestia cuya herida de muerte fue sanada. ¿Qué va a hacer América? ¿Qué va a causar que todo el mundo haga? Ella va a causar que todo el mundo adore ¿qué? La primera bestia. ¿Y qué va a pasar si usted no adora la primera bestia? Usted va a ser muerto. ¿Por qué? Porque el protestantismo está muerto. No va a protestar, no puede protestar. Cuando América imponga una ley dominical para adorar a la primera bestia, que es ¿quién? Que es el papado. El papado es un poder que es como un rey, sí. ¿Ustedes lo entendieron? El papado es un poder civil y es una cabeza de un estado. Luego es un poder. Cuando América force una ley dominical, primero en América y luego en el mundo, América no va a ser más una nación republicana, porque el republicanismo ha muerto. América ha escogido otro rey aparte de Dios.
cuando los líderes civiles impongan una ley para adorar al poder papal, que cuando ellos impongan una ley que vaya en contra de la conciencia, que de las dos tablas de la ley, ¿cuál han tocado? La primera tabla. Amigos, ustedes tienen que ver esto. ¿El papado es una entidad transgender? Sí, algunos de ustedes se ríen, pero el papado es una entidad transgender. Es la única entidad que tiene tiene una cabeza de Estado y tiene una cabeza iglesia. ¿Cómo llaman esto? Iglesia, transgender. Miremos esto. Este es History Channel diciéndonos que julio 17 del 2017 que el papado es el país más pequeño del mundo, y también se nos dice que es el asiento de la Iglesia Católica, y que en 1929 llegó a ser independiente por medio del Tratado de Letrán. Este es una entidad transgender. Cuando ella quiere que las naciones acepten su agenda, ella viene a las naciones como un jefe de Estado, como un hombre, pero cuando llega allí, por ejemplo en las Naciones Unidas, ella quita la máscara de hombre y actúa como una iglesia, que es como una mujer que es como una iglesia. Ella es un binario, ella es un binario fluido, un transgender. Ahora, miremos esto. Este principio es encontrado en la Biblia, porque en la Biblia el papado también es llamado una bestia. ¿Y qué es una bestia? Basada en Daniel 7, versos 17, 23 al 24. Es un rey. Las bestias son reyes. Esto es un término masculino. ¿Hace sentido? Pero el papado también es llamado una mujer. ¿Quién conduce la bestia? La madre de las rameras. Este es un término femenino. No es un poder transgender. Depende de dónde está ella. Ella puede ser binaria, o es interesante que en la sociedad el movimiento LGBT es prevalente, es controversial, y cuando la gente está mirando hacia allá, miremos esto: a las lesbianas, a los gays, a los bisexuales, a los transgenders. Ellos no están viendo ni siquiera el verdadero poder transgender, el poder espiritual que está a punto de engañar al mundo. Vamos a ir a Juan 18. Vamos a hablar entonces, hermanos, en Juan 18 encontramos en el verso 38 al verso 40. Esta es la escena del Calvario en el salón del juicio de Pilato. Y los líderes judíos, los ancianos, tenían dos opciones. Primero, aceptar a Cristo a Barrabás. Amén. Y la segunda opción fue Cristo o César. ¿Quién representa a César? ¿Un poder civil o un poder religioso? César. Un poder civil. Luego entonces, ¿quién es Barrabás entonces? Barrabás representa un poder religioso. Al lado de Juan 18, verso 38, por favor escriban: deseado a toda la gente, es página 681, párrafo 3. Se nos dice que Barrabás, él pretendía tener autoridad para ser el Mesías. Dice, este hombre había aseverado ser el Mesías y pretendía tener autoridad para establecer un orden de cosas diferentes. Barrabás significa Bar, hijo, Abba, padre, es hijo del Padre. Pero ¿quién es el verdadero hijo del Padre? Es Jesús. ¿Ven?
y quién hoy representa a ser el Hijo de Dios, el Anticristo, el Papa de Roma. Entonces, ¿cuál de estas dos, qué elección hicieron los ancianos? ¿Qué elección primero hicieron? ¿Escogieron primero a Cristo y Barrabás o qué elección hicieron primero? Escogieron primero a Barrabás, que es la iglesia. Ahora, rechazando a Cristo, aceptando a Barrabás, ellos escogieron que habían roto el principio del protestantismo. Pongan eso como un ejemplo, la iglesia judía. Ahora, en Juan 19, verso 12 al verso 15, cuando Pilato iba a liberar a Jesús, ¿qué dijeron ellos? Si a este sueltas, no eres amigo de César. Y ahora que dice Pilato, entonces, pero yo tengo que crucificar ahora a tu rey. ¿Y qué dicen ellos? En el verso 15 dice, pero no tenemos a rey sino a César. Y como la nación judía hizo esto, ahora entonces América también va a hacer lo mismo. ¿Y qué poderes, qué cuernos han sido rotos, hermanos? El segundo cuerno, cuando se dé la ley dominical, se romperá el cuerno pequeño. ¿Y quién va a hacer esto? El papado, el poder espiritual transgender. Ahora, en un lado es la cabeza de una iglesia y la cabeza de un estado. Entonces, nosotros vemos cuando el protestantismo comenzó a ser debilitado y cuando fue roto, entonces, ¿cuándo comenzó a ser debilitado el poder del republicanismo? ¿En qué año? ¿En qué año América formó una relación diplomática con el papado? Esto sucedió en 1984, cuando se comenzó a dar la relación diplomática entre el Vaticano y el papado. Ella es Calista Greenwich. Ella dice que ella es la asignación de Calista Greenwich como embajadora ante el Vaticano consigue diferentes análisis. Dice, ella sería la tercera mujer en desempeñar el cargo, y a partir de que las dos entidades establecieron relaciones formales con el presidente Reagan en 1984. Entonces, el poder civil americano, el poder republicano, se comenzó a debilitar en 1994. ¿Y qué pasó en 1989 cuando Reagan y se sentaron con el papado para unir fuerzas? ¿Para qué? Para acabar con el comunismo. ¿En qué año? Dice aquí el estatus legal de solidaridad en 1989. Ahora, si el poder de Estados Unidos está basado en el republicanismo, el protestantismo, se rompió el protestantismo, ahora se está uniendo con el poder civil, ¿qué va a pasar con ese poder republicano? Comienza a debilitarse. ¿En qué año fue, mis amigos? En 1989. Dice, hasta que se restableció el estatus legal de solidaridad en 1989. ¿Y qué pasó en 2015? El Papa ante el Congreso, el rey transgender habló ante el Congreso. La única manera en que el papado pudiera llegar al Congreso era para que llegara como ¿qué? Como iglesia o como estado, no como cabeza. ¿Cómo llegó? ¿Cómo le vendieron la venida del Papa a América? Iba a venir como la cabeza del Estado Vaticano, pero cuando el papado
se para ante el Congreso, cambió su género. Ya no fue más un líder de Estado, sino que comenzó a hablar como una iglesia. Esto es una entidad transgender. Incluso los chicos bautistas vieron esto. Esto, hermanos, no voy a darles todo, hermanos, pero septiembre 24 del 2015, el discurso del Papa es preocupante, dicen los bautistas del sur. Dicen ellos que dijo que en referencia al Papa dice que estaba hablando sobre el aborto del matrimonio, la invitación de los líderes del Congreso a la cabeza del cuerpo religioso para hablar con los legisladores. También fue problemática Aaron Mueller y algunos pastores bautistas que están hablando contra de la Constitución, porque va en contra de la primera enmienda. Esto es un poder transgender, hermanos. Miremos cómo la hermana White pone la puntilla en el lugar adecuado. Dice: la gran controversia, página 558, dice: el papado es precisamente lo que la profecía declara que sería la apostasía de los postreros días, según de Tesalonicenses 2:3-4. Forma parte de su política asumir el carácter que le permita realizar mejor sus propósitos. Pero este es el camaleón, hermanos, pero bajo la apariencia variable el camaleón. Hoy es un jefe de Estado, y cuando lo dejan entrar, entonces comienza a hablar como una iglesia, como la cabeza de la Iglesia Católica. Es interesante cómo, en qué año John Boehner abren la puerta para pisotear la Constitución, e invitan, junto con Nancy Pelosi, invitan al Papa Francisco. ¿En qué año fue eso? En el 2015. Algunos recuerdan qué pasó en ese año. ¿En qué año? ¿En qué mes? En septiembre. Entonces el transgender vino a América. Ahora ustedes me podrían decir, ¿en qué año América, por medio del presidente, por medio de la Corte Suprema de Justicia, forzó el matrimonio homosexual, el matrimonio LGBT? En 2015. ¿Ustedes saben qué mes? Junio del 2015. Luego, en junio del 2015, América oficialmente soportó el movimiento LGBT, y para septiembre el transgender vino a la sala del Congreso de los Estados Unidos. ¡Qué conexión! Entonces, el cuerno del republicanismo va a ser debilitado y va a ser destruido cuando venga la ley dominical. Ahora, ¿basado en qué? En el bien común. La ley dominical va a ser forzada para sostener el bien común. No sabemos lo que está pasando. Ahora, esto significa que América ha vendido su primogenitura. ¿Ustedes saben qué significa esto? ¿Qué vendió Esaú por un plato de lentejas? Él vendió su primogenitura. ¿Y cuáles son los dos principios del poder del primogenitura América? El protestantismo y el republicanismo. ¿Y qué está haciendo América como Esaú? América está vendiendo su primogenitura como Esaú. El protestantismo está muerto y el republicanismo está casi muerto, y nos estamos vendiendo la primogenitura. ¿A quién? Al moderno Jacob, al engañador moderno, que es ¿quién? El papado. Vamos a ir a Proverbios capítulo 14. ¿A dónde vamos, amigos? Entonces, a ustedes aquí que están en el Hilton, que están teniendo esta experiencia espiritual, ¿qué vamos a hacer
cómo vamos a compartir esto con nuestros amigos, con nuestros familiares, que América está vendiendo su primogenitura. América ha roto el protestantismo y el republicanismo ha sido debilitado. La ley dominical está cerca. Han permitido que el transgender se dirija ante el Congreso de los Estados Unidos. ¿Quién va a sonar la alarma? Es tiempo para estar listos. Vamos a ir a Proverbios capítulo 14. Todos por favor citen conmigo en el verso 34. ¿Qué se nos dice? Dice: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Entonces analicemos esto. ¿Qué significa la justicia? Significa hacer lo correcto. Luego, ¿qué es hacer lo correcto en el contexto de América? ¿Sostener qué? ¿Qué principios? Esto fue escrito, hermanos, para nosotros, para este tiempo. Entonces la pregunta: ¿en qué momento, desde dónde se originaron los principios del protestantismo y republicanismo? De la Biblia. Acuérdense de César y Barrabás, es la separación entre iglesia y Estado. Entonces la Biblia nos está enseñando qué es lo que es hacer correcto, la justicia cuando se exalta. Si nosotros exaltáramos el protestantismo, el republicanismo, vendría la prosperidad. Luego, ¿está mal decir que la protesta termina en América? Claro que sí. Pero podemos entonces ver en dónde estamos. Leamos esto, hermanos. Review and Herald, 15 de junio de 1897. Dice: los principios católicos romanos se tomarán bajo el cuidado y la protección del Estado. Esta apostasía nacional será seguida rápidamente por la ruina nacional. Leamos: esta apostasía nacional será seguida rápidamente por la ruina nacional. ¿Qué está viniendo para América? Una ruina nacional. ¿Por qué? Porque han tomado bajo su cuidado los principios del católicos romanos. La apostasía nacional terminará en ruina nacional. Justificación: hacer lo que es correcto, hermanos. América vendió su primogenitura. Ahora ellos y permitieron que un transgender se presentara ante el Congreso de los Estados Unidos. Ahora estamos viendo que lo que está pasando con la prosperidad del protestantismo y el republicanismo, que está disminuyendo. Ahora ya aprendimos el poder, el secreto del poder de América, de la prosperidad. ¿Cuál es el secreto de América? ¿Qué es? Es el republicanismo y el protestantismo. ¿Y cuál es la segunda cosa que nosotros dijimos que íbamos a ver? El secreto del poder del papado. ¿Alguien sabe qué es? Basado en sus escritos. Usted no tiene que recibir la marca de la bestia para perderse. No, amigos. El secreto del poder papal es este: cuando los hombres creen y actúan de acuerdo a estos dos principios, que ellos pueden ser salvados por sus méritos y que ellos pueden ser salvados en sus pecados. Este es el secreto de su poder, del poder papal. Si es un secreto para su poder, tenemos entonces que exponer este poder, porque esto está siendo enseñado en nuestras iglesias, que nosotros podemos ser salvos por nuestros méritos y que podemos nosotros ser salvados en nuestros pecados. Y este es el secreto del poder papal. Miremoslo. La gran controversia, página 559, párrafo 4. Dice: el papado
responde perfectamente a las necesidades de todas estas personas. Es adecuado a dos clases de seres humanos que abarcan casi a todo el mundo. ¿Cuáles son? Los que quisieran ser salvados por sus méritos y los que quisieran ser salvados en sus pecados. Aquí está el secreto de su poder. Sí. Génesis 4. ¿Cuál es el secreto del poder papal? Aquellos que creen ser salvados por sus méritos y aquellos que quieren ser salvados en sus pecados. Ahora, muchos en el tiempo actual que profesan ser cristianos y que creen que pueden ser salvados por sus méritos, por sus trabajos, por sus acciones, van a ser perdidos como cristianos. En Génesis 4 leemos la historia que trajo Abel como ofrenda. Él trajo un cordero, y él trajo la sangre, y él trajo la grasa. Y ahora, Dios respetó la ofrenda de Abel, sí. Pero ¿qué trajo Caín? Él trajo frutos. Punto. Entonces, ¿qué no trajo Caín como Abel? El cordero, la sangre y la grasa. ¿Y qué representa la grasa? Someterse al pecado, confesar los pecados. Ahora, Caín no era necesario que él sometiera sus pecados, él creía. Porque él creía que por medio de sus buenas obras iba a ser salvo. Este es el primer principio. Este principio es más aplicable para aquellos que confiesan creer en la verdad presente, porque muchos de nosotros creemos que son nuestros ayunos, nuestra dieta, nuestra forma de vestir. Ven cómo cambiaron sus rostros, nuestra música, nuestra espiritualidad, que estos trabajos nos van a salvar. No, amigos. Usted tiene que someter sus pecados. Y no podemos creer de que nuestra posición en la iglesia, que nuestros nombres, de que si estamos escritos en los nombres de la iglesia, que si estamos en una iglesia con el título de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que eso nos va a salvar. Eso significa que sus obras lo van a salvar a usted. ¿Podría yo adicionarles algo? A pesar de que usted reconozca y someta y se arrepiente a todos sus pecados, esto no lo va a salvar a usted. El Padre no lo va a salvar a usted porque usted ha confesado todos sus pecados. Y para confesar sus pecados es lo correcto bíblicamente, pero el Padre no te va a decir que porque tú has aceptado tus pecados, porque tu confesión de los pecados simplemente está diciendo que yo conozco que solamente Cristo, los méritos de Cristo, la vida de Cristo, la victoria de la vida de Cristo sobre el pecado es la que me va a sostener a mí. Luego, cuando yo digo, Señor, yo me someto a ti, yo me someto a Cristo, ahora por tus méritos, por tus trabajos, por mi salvación, lo bueno que yo he hecho no me va a salvar. Luego, entonces, por favor, escriban. En el libro En Lugares Celestiales, página 223, párrafo 3 en español, dice: constantemente Dios está orando para subsanar las deficiencias humanas. Las buenas resoluciones que hacemos no son sino la expresión de deseos que son de Dios. No porque nosotros seamos predicadores, porque seamos profesores de escuela sabática, no. Dios no nos va a aceptar a nosotros
no va a ser nuestro resumen de vida lo que nos va a salvar, sino es el resumen de vida, la hoja de vida de Cristo. Voy a compartirles algo. Miremos esto. Yo quiero que todos escuchen esto. Dice esto. En Patriarcas y Profetas, página 53, párrafo 2. Patriarcas y Profetas, página 53, párrafo 2. Caín y Abel representan dos clases de personas que existirán en el mundo hasta el fin del tiempo. Una clase se acoge al sacrificio indicado. La otra se aventura a depender de sus propios méritos. El sacrificio de estos no posee la virtud de la intervención divina y por lo tanto no puede llevar al hombre al favor de Dios. Únicamente por los méritos de Jesús son perdonadas nuestras transgresiones. A pesar de que yo me someta y yo le pida perdón a Dios porque yo he pecado, no, hermanos, no es nada de nosotros, es por medio de Cristo. Cuando nosotros nos arrepentimos de los pecados, nosotros estamos diciendo, yo acepto tu mediación para representarme ante Dios. Sigue diciendo, los que creen que necesitan la sangre de Cristo y que pueden obtener el favor de Dios por sus propias obras sin que medie la divina gracia, están cometiendo el mismo error que Caín. ¿Tenemos que someternos? Sí. ¿A dónde vamos a ir? Vamos a ir a Lucas 7. Es interesante que cuando este centurión, él tenía un sirviente que estaba enfermo y el centurión vino hasta los ancianos de los judíos y les pide a ellos que le hablen a Jesús para que sane a su criado. Entonces, ¿qué le dijeron los judíos? Por favor, Jesús, sánalo, porque él merece esto, porque él nos ha construido una sinagoga. Vale la pena él merece que tú le des la bendición. Ahora los ancianos entendían que era significaba la justificación por la fe, entendían la salvación, no. ¿Y qué hizo el centurión? ¿Qué le dijo cuando Cristo se iba aproximando? Le dijo, no soy digno de que vengas a mi casa. Cuando él dice no soy digno, ¿qué implica? ¿Qué estaba diciendo? Que yo soy un pecador. Luego él se sometió. Sí, ahora entonces le dice, solamente di la palabra y yo creeré, porque yo creo tu autoridad, yo creo tu palabra como poder. ¿Y qué dice él? Entonces, nosotros no podemos decir, detengamos esto entonces, mi ayuno no me va a salvar. Usted no va a ser mejor que Caín. ¿Es importante el ayuno? ¿Es importante la oración? Sí. Pero mi ayuno y mi oración simplemente me están diciendo que yo acepto a los méritos de Cristo para sostenerme en el día del juicio. Si yo no creo esto, yo soy como un católico romano. En práctica y en pensamientos, los méritos no me pueden salvar. Miremos lo que dice Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 1122. Pero las buenas obras son sin valor real. En su arreglo divino, a través de su favor inmerecido, el Señor ha ordenado que las buenas obras sean recompensadas. Somos aceptados solo a través del mérito de Cristo. ¿Cómo es que el Padre me va a aceptar a mí? A través de los méritos de Cristo. Solamente a través de Cristo. ¿Cómo voy a recibir los méritos de Cristo? Sometiéndome, arrepintiéndome. Y los actos de misericordia, las obras de caridad que realizamos, son frutos de la fe.
y se convierten en una bendición para nosotros, porque los hombres deben ser recompensados de acuerdo con sus obras. Es la fragancia del mérito de Cristo lo que hace que nuestras buenas obras sean aceptables para Dios, y es la gracia lo que nos permite hacer las obras por las cuales Él nos recompensa. Nuestros trabajos en sí mismos no tienen ningún mérito. ¿Qué acabo de decir? Nuestros trabajos en sí mismos no tienen ningún mérito. ¿Quién odia este mensaje? Los modernos fariseos. Dice lo siguiente: cuando hayamos hecho todo lo que nos es posible hacer, debemos considerarnos como servidores no rentables. ¿Lo entendimos? A pesar de que hayamos hecho lo bueno, ¿qué debemos hacernos llamar? ¿Cómo nos debemos llamarnos? Como servidores no rentables, como que no somos inservibles. La justificación por la fe nos humilla al polvo. No es sino nosotros, sino es Cristo. Son los méritos de Cristo. Dicen, no merecemos ningún agradecimiento de Dios. Solo hemos hecho lo que era nuestro deber hacer, y nuestros trabajos no podrían haber sido realizados en la fuerza de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Esto es humillación, que no merecemos ni siquiera ningún agradecimiento de Dios. Solo hemos hecho lo que era nuestro deber hacer, y nuestros trabajos no podrían haber sido realizados en la fuerza de nuestras propias naturalezas pecaminosas. Voy a darles algo más, hermanos. Dice, esto está en La Gran Controversia, página 261. Durante largos años de arduo y enojoso trabajo, de rigurosa abnegación, de censuras y humillación, Wesley se había sostenido firme en su propósito de buscar a Dios. Al fin le encontró y comprobó que la gracia que se había empeñado en ganar por medio de oraciones y ayunos, de limosnas y sacrificios, era un don sin dinero y sin precio. Sigue más adelante, siguió llevando una vida de abnegación y rigor, ya no como base, sino como resultado de la fe, no como raíz, sino como fruto de la santidad, ¿Entendieron esto, hermanos? Luego, la vida de autonegación no es suficiente, son los méritos de Cristo. Cuando yo me niego, es un fruto del poder que Dios ha hecho sobre nosotros por medio de Cristo. Vamos, hermanos, esto es muy importante, no es por nosotros, es sobre Cristo, es por Cristo. Nuestros méritos no nos pueden salvar, son los méritos de Cristo. ¿Y cuál es el poder del secreto del papado? Aquellos que son salvados por sus méritos y aquellos que son salvados en sus pecados. Aquí está el secreto de su poder. Debemos exponer este secreto. ¿Cuál es el segundo poder? La segunda parte, aquellos que quieren ser salvados en sus pecados. ¿Qué le dijo Satanás a Eva? Tú puedes desobedecer a Dios y tú no morirás, porque Dios es amor. No es lo que se está enseñando en nuestras iglesias, que Dios es amor, que Jesús es amor, que nosotros podemos no estar en las iglesias católicas, pero se está sirviendo el vino de Babilonia en las iglesias cristianas, adventistas. Así como lo leímos en el Deseado de toda la gente, es página
el pecado de presunción. Es pecar, esta mañana lo leímos, creyendo que nosotros vamos a ser salvados por las consecuencias del pecado, de las consecuencias del pecado. Esta es una decepción, hermanos, este es un engaño. Vamos a ir a Isaías 62. Y Dios no va a descansar hasta que nosotros recibamos esta experiencia de justificación por la fe. No pensar que nosotros seamos salvados por nuestras obras, por nuestros méritos. Esta es una doctrina papal, que nosotros vamos a ser salvados en nuestros pecados. Esta es una doctrina papal. Si es claro, digan amén. Ya nosotros hemos aprendido el secreto de América, y ahora aprendimos el secreto del poder papal, y ahora entonces no lo acabamos de ver en principio. El secreto del poder de Cristo es no por nuestra fuerza, no por nuestras obras, sino por medio de la fuerza y el poder de Cristo. Vamos a ir primero a Romanos 16. Romanos capítulo 16, y este es el poder secreto, este es el poder de Cristo, el secreto del poder de Cristo. Este es el tercer secreto que queremos estudiar. No pierda esta escritura, hermanos. Leamos el verso 25 y miremos si allí encontramos la palabra secreto. Y al que tiene poder para confirmaros, ¿según qué? Según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. ¿Según qué? Según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos. Verso, ¿qué se mantuvo encubierto o secreto? Esto es la justificación por la fe, pero fue revelado. Ahora miremos el verso 25 en la última parte. Dice, según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos. Verso 26, pero ahora es hecho manifiesto y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, dado a conocer a todas las naciones. ¿Para qué? Para obediencia de la fe. Obedecer, ¿qué? La ley. La ley nos muestra la justificación, la justicia, sí, pero luego este es el secreto que debe ser manifiesto. ¿Con qué propósito? La última frase. Para obediencia de la fe. Y que tiene que ser llevado a todas las naciones, ser manifiesto a todas las naciones. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están aquellos los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de ¿quién? La fe de Jesús. Este es el secreto de Cristo para salvarnos. Ahora vamos a ir a Isaías 62, verso 1. Yo amo esto, hermanos. ¿Cuál es la porción de Cristo para salvarnos? En el verso 1. Que Cristo no va a dejar de parar para salvarnos, para darnos la oportunidad para recibir la justificación por la fe. ¿Estamos allí? Isaías 62, verso 1 dice, por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no he de parar, hasta que ¿qué? Hasta que salga como resplandor su ¿qué? Su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha. Ahora, ¿Cristo no descansará? No hasta que, no hasta que su pueblo exhiba su justicia. ¿Y cómo va a llevar esto al mundo? Como una antorcha encendida.
las antorchas con aceite. ¿Quiénes tienen antorchas con aceite y cuáles no? Dice, entonces los gentiles verán tu justicia y todos los reyes tu gloria. Jesús no va a descansar hasta que nosotros tengamos esta experiencia. Los reyes van a venir a esto. La gloria de Dios como una antorcha para que pueda ser iluminada a un mundo que está muriendo. Y en la iglesia incluso, porque cuando esta ley dominical sea impuesta, va a manifestar lo que el carácter ha sido. ¿Entendimos esto? Entonces, ¿en qué momento debemos experimentar la justificación por la fe? Santificación por la fe. La lluvia temprana y la tardía es en este tiempo. Entonces nosotros recibiremos la lluvia tardía. Eso es lo que tenemos que hacer antes de que llegue la ley dominical. Las iglesias globales, noviembre 5 del 2017, las iglesias globales actúan juntas convocando a la COP23 para impartir justicia climática. Este es el Consejo Mundial de Iglesias, la Alianza ACT y la Federación Mundial Luterana. ¿No es esto Daniel 2? Que el hierro se está mezclando con el barro. Este es el arte del Estado y la Iglesia. Tenemos que tener la obediencia por fe ya. Miremos esto. Yo estuve sentado, retuve esto, hermanos, por algunas semanas. Noviembre 4 del 2017, las iglesias globales actúan juntas, convocando a la COP23 para impartir justicia climática. ¿Qué están diciendo? Los líderes religiosos deben informar a las congregaciones que el calentamiento global puede afectar no solo el medio ambiente. ¿Cuál es la solución del papado para el cambio climático? La ley dominical. Ahora, el transgender no vino a la casa, al Congreso, para decir que él es un rey del Estado, pero cuando comenzó a hablar, empezó a hablar como la mujer, como la iglesia. ¿No es ella la madre de las rameras? Y este señor, Jerry Brown, que es el gobernador de California, Jerry Brown está diciendo, él está trabajando, está actuando como un líder civil, pero cuando él habla en favor de la Iglesia Católica. Luego él también es un transgender en sentido espiritual. Él dice lo siguiente. Miremos lo que dice en las letras rojas en el fondo. Dice Jerry Brown, el gobernador de California, dice: hasta que los líderes religiosos de todas partes del mundo y de todas las denominaciones participen, no podremos dejar de lado la enorme roca de la indiferencia, la complacencia y la inercia. ¿De quién está hablando? ¿Dónde está él? ¿Qué es lo que está diciendo? Dice, los líderes religiosos deben informar a las congregaciones que el calentamiento global puede afectar no solo el medio ambiente, sino también la propagación de enfermedades y otras amenazas para la salud humana. ¿De qué está hablando él? ¿Dónde está hablando? En la Pontificia Academia de Ciencias. Es Jerry Brown, él es un jesuita entrenado. Miremos esto. Dice, el gobernador Jerry Brown dirigió una delegación de políticos de California. Dice el gobernador que una vez estudió para convertirse en jesuita, instó a los líderes religiosos a la movilización a sus rebaños para unirse a la lucha para proteger el planeta. Entonces él es un gobernador, él está proclamando las enseñanzas católicas. Dice, instó a los líderes religiosos a movilizar a sus rebaños para unirse a la lucha para proteger el planeta.
y asistió a una reunión de 80 minutos con el líder de los jesuitas. Miremos entonces qué pasó. Dice, el mundo necesita un lavado cerebral. Ahora, no siguieron, si los americanos siguieran a Brown, ¿qué pasaría en América? ¿Qué pasaría? Pues que se vendría la ley dominical. Está uniendo la iglesia y el Estado. Pero ¿qué es el republicanismo? La separación entre ¿qué? Entre iglesia y Estado. Esto es una nación sin rey. América, el poder de América se está debilitando. Y el cambio climático es uno de los asuntos que va a traer la ley dominical. Dice, para disminuir la devastación, para frenar la devastación del cambio climático, la sociedad no puede depender solo de la ciencia y la tecnología y debe comenzar a aceptar la necesidad de enfoques más transformacionales. Dice que la ciencia no va a combatir el cambio climático, que la tecnología no es suficiente. Entonces, ¿qué debe actuar dice, el primer roce de Brown con el concepto de transformación se produjo cuando ingresó al seminario jesuita en la década de 1950, antes del Concilio Vaticano II. Hablaba latín, meditaba, se sometía a la autodisciplina, se mortificaba a sí mismo. Brown, quien llegó el viernes a casi 2 semanas de conversaciones sobre el clima en toda Europa, dijo que el camino hacia el cambio transformacional debe incluir ¿qué? La movilización masiva de la esfera religiosa y teológica, pero también la esfera profética. Si ven, aquí está empujando, dice, el poder aquí es la profecía, en rojo. El poder aquí es la fe. Y de eso se supone que se trata esta organización. Así que empujemos sobre esto y combinémoslo con lo tecnológico y lo científico y lo político. ¿Qué más claro lo quieren ustedes? La ciencia no es suficiente. La tecnología no es suficiente, lo político no es suficiente, necesitamos una transformación religiosa. Esto es profética, esto es basado en la profecía. Entonces vamos a la profecía. ¿Qué viene para combatir el cambio climático? La ley dominical. ¿Qué tan cerca estamos, hermanos? ¿Entendemos el secreto de Cristo en nuestras vidas? ¿Lo entendemos? ¿Somos salvos? ¿Estamos salvos, hermanos? ¿Creemos que lo estamos? Leamos esto, hermanos. La oración, página 57, párrafo 1. Cristo es el eslabón de unión entre Dios y el hombre. Ha prometido su intercesión personal empleando su nombre. Coloca toda la virtud de su justicia al lado del suplicante. Cristo ruega por el hombre, y el hombre necesitado de la ayuda divina ruega por sí mismo en la presencia de Dios, usando el poder de la influencia de aquel que dio su vida por el mundo. Cuando reconocemos ante Dios nuestro aprecio por los méritos de Cristo, se añade fragancia a nuestras intercesiones. ¿Quién puede valorar de esta gran misericordia y amor? Al acercarnos a Dios mediante la virtud de los méritos de Cristo, estamos revestidos con sus vestiduras sacerdotales. Él nos coloca cerca de su lado, rodeándonos con su brazo humano, mientras que con su brazo divino se aferra del trono del infinito. Sus méritos como fragante incienso los pone en un incensario en nuestras manos para estimular nuestras peticiones. Es mejor que sepamos, hermanos, cómo orar y cómo agonizar, porque la hermana White dice,
En la gran controversia, página 606.1, dice: los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. ¿El tiempo está viniendo? Sí, dice, el tiempo de gracia se nos ha concedido a todos a fin de que nos preparemos para aquel momento. ¿Qué significa negarse? Dice: su victoria es prueba evidente del poder de la oración importuna. Todos los que se aferren a las promesas de Dios como Él lo hizo y que sean tan sinceros como Él, tendrán tan buen éxito como Él. Los que no están dispuestos a negarse a sí mismos, a luchar desesperadamente ante Dios y a orar mucho y con empeño para obtener su bendición, no lo conseguirán. Amigos, la sustancia de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, hermanos. Yo voy a esperar, yo voy a creer hasta que yo lo reciba. Es por eso que la hermana White dice, mensajes selectos, tomo página 176, párrafo 3, dice: pidan pues, pidan y recibirán. Pidan humildad, sabiduría, valor, aumento de fe. Toda oración sincera recibirá respuesta. Tal vez esta no llegue exactamente como desean o cuando la esperan, pero llegará de la manera y en la ocasión que mejor convenga a su necesidad. Las oraciones que eleven en la soledad, en el cansancio, en la prueba, Dios las contestará. No siempre según lo esperan, pero siempre para el bien de ustedes. ¿Usted sabe qué significa vivir por fe? Oremos. Padre Celestial, hemos aprendido, hemos descubierto el secreto del poder de América que está siendo debilitado, el secreto del poder del papado que está incrementándose y el secreto del poder de Cristo para salvarnos. No queremos perder estos principios de verdad que hemos escuchado. Enséñanos cómo vivir por fe. Cada oración sincera que oremos, puede ser que no la vengamos no venga en el tiempo que nosotros esperamos, pero vendrá. Y vendrá en tu tiempo, para que tú veas nuestra necesidad. Esto es lo que significa vivir por fe. En tiempos de demora, en tiempos de demora, yo voy a hacer lo que es correcto, yo voy a hacer lo que agrada a Dios, hasta que mi fe se fortalezca. Un tiempo de prueba está enfrente de nosotros. Estoy listo, estamos listos, pero amado Dios, la esperanza es que cada uno de nosotros es posible, por medio de la fe, creer que tú te vas a manifestar el fruto para ayunar, para orar, para evangelizar, para buscar las almas, para que podamos prepararnos para este tiempo de prueba, de angustia que viene. Estamos en el campo, tenemos a nuestros amigos en la iglesia, en la casa, nuestros familiares preparados. Estamos ya libres de deudas financieras, estamos listos, tenemos dudas, temor de las personas que nos señalen por enseñar y por exaltar la verdad presente. Tenemos miedo para que nuestros familiares nos señalen. Necesitamos esta experiencia que es mayor que nosotros y tenemos que volver a Getsemaní. Señor, ayúdanos cómo tener la oración verdadera. Enséñanos cómo ir a nuestro cuarto para orar
y mientras nosotros estamos entre la puerta y el altar, digamos, sálvame, sálvame. Las nubes oscuras están alrededor nuestro. Ayúdanos para no ser decepcionados. Pero Dios, como Ebenezer, dice, Dios ha estado con nosotros aquí. Explícanos cómo es este tiempo de mora, cómo en medio de la oscuridad Dios va a estar con nosotros. Gracias por tu amor, gracias por tus méritos, porque nos va a sostener en el tiempo del juicio. Amigos, no miremos todo lo que no miremos todo lo que no hayamos hecho, sino que a pesar de que nosotros sometamos incluso nuestros pecados, no es por nuestros méritos, sino por tus méritos. No yo, sino Cristo. Alabado sea Cristo, no por mí, sino por Cristo. Humíllanos hasta el polvo, no somos nada, es solo Cristo. Tú eres el alfa y la omega. Sálvanos, oramos. Y cuando dejemos este lugar, vamos a repartir los pedazos de pan a otros. Gracias por escucharnos, gracias por responder nuestra oración. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.